Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. ¿Qué enseña la Biblia acerca del pecado? La idea es que usted tenga claro que el pecado es una realidad, que el pecado no es un pensamiento, que el pecado no es una corriente religiosa o filosófica, sino que el pecado es una realidad, es una mancha que, como lo veíamos el jueves hace 15 días, ha sido el haberle fallado a Dios, ha sido el haber transgredido la ley, ir más allá del límite, es haber desconocido el mandato de Dios, de tal manera que eso le ha traído al hombre unas consecuencias lamentables. Entonces, digamos esta noche que la Escritura, la palabra del Señor, declara que el pecado es una realidad. Porque la gente puede pensar, no es que ese es el dogma de ustedes, esa es la filosofía de ustedes, hablar del pecado. Pero la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es Dios el que dice en su palabra que el pecado fue lo que nos trajo la consecuencia de haber quedado separados o destituidos de la gloria del Señor. Cuando hablamos de destituir, es quitarle el derecho, es quitarle la posición, es quitarle la condición que el hombre tenía con relación a Dios. El hombre tenía paz, el hombre tenía felicidad, el hombre tenía armonía con Dios y aún con su medio en que vivía. Pero el pecado rompió esa relación con Dios y ahora la misma naturaleza fue afectada por causa del pecado. Gálatas 3:22 nos dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Escuche bien, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, la palabra del Señor nos dice que a través del mandamiento, a través de la ley que el Señor le dio al pueblo de Israel, entonces hizo que el conocimiento del pecado por causa del mandamiento fuese todo encerrado, todo bajo pecado, pero para que al mismo tiempo el ser humano entendiera que necesitaba que alguien algún día lo liberara de esa condición de pecado, que fue lo que a últimas trajo el desajuste en la vida del ser humano, y por eso es que hoy tenemos nosotros este ambiente tan pesado en nuestra sociedad. La Biblia también nos dice que por causa del pecado la creación, escuche bien, la creación fue afectada. Es cierto que el mal uso que le hemos dado a nuestros recursos y a nuestros medios han hecho que la creación vaya perdiendo su función, su capacidad de darnos vida, pero la Biblia nos dice que lo que afectó la creación fue el pecado. Génesis 3:16-17 nos dice, a la mujer dijo Dios, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Entonces, hermanos, a mí me salta la idea, y creo que es así, que después que apareció el pecado, es que apareció el dolor, y la primera afectada en esto del pecado con relación al nacimiento de los hijos fue la mujer. Mire que la consecuencia del dolor fue por haber pecado. Oiga, yo me imagino cómo sería antes del pecado la mujer tener sus hijos. Su embarazo quizás no era traumático, no era doloroso, pero dice la Biblia, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Así que si no hubiese pecado en estos tiempos,
el embarazo y traer un hijo para una mujer sería algo hasta placentero. Pero mire usted que por causa del pecado es que vino el dolor y que daría a luz a sus hijos con mucho sufrimiento y que su deseo sería para su marido. O sea que mire que aún el deseo de la mujer, ahora que está sujeto a la voluntad del marido, antes no era así. Y él se enseñoreará de ti. Y todo eso vino a causa del pecado. Y al hombre, el hombre no se quedó atrás. Diría el hombre, ay, de la que me salvé. Yo digo, no, todavía no se ha salvado, espere, que para usted también hay. Entonces, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces mire usted, hermano, por el hombre haber desobedecido, la tierra, dice, sería maldita por tu causa. La maldición del pecado cayó también sobre la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, si la maldición era sobre la tierra y con dolor comería de ella, quiere decir entonces que toda esa maleza, todos esos espinos y todos esos cardos, todo eso que produce la tierra que no da fruto, que no nos beneficia, es consecuencia del mismo pecado. Y que el hombre, para poder sacar ahora una cosecha, y qué duro le está yendo a los campesinos de nuestra zona estos días. Por ahí vi unos videos donde están botando la cebolla. Está el precio por el piso. Aparte de que tienen que luchar con la tierra, con las plagas, con el clima, y sacan la cosecha y entonces ya no dan ni siquiera para arrancarla y hay que dejarla perder. Que Dios tenga misericordia, hermano, del campo. Pero todo esto nosotros lo hemos visto es por causa, como consecuencia del pecado. Parece ser entonces, hermano, que si el castigo ahora es que con dolor le iba a sacar la comida a la tierra antes de pecar. Así como la tierra, la mujer tenía a sus hijos sin dolor y sin tanto sufrimiento, quiere decir que entonces la tierra producía, hermano Wilson, producía por naturaleza cosa buena, cosecha buena, el frijol, el tomate, la yuca, la papa, la uyama. Pero ahora para poder sacar un cultivo de esos, por causa del pecado, entonces hay que castigar la tierra, hay que echarle químicos. Pero hermanos, gracias a Dios que en su misericordia, aún en medio de esa condición, digo yo, todavía Dios nos da de comer. O sea, en su gracia, en su misericordia, aunque la tierra quedó sujeta a la maldición por causa del pecado, Dios todavía se acuerda de ese amor que tiene por el hombre y hace que la tierra todavía nos produzca. Digo yo en esta noche, bendito sea el Señor por su misericordia. Pero mire que en Romanos capítulo 8, verso 21 al 23, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Oiga, hermano, ¿quién lo creyera? Que la misma creación gime, la misma creación desea ser liberada de esa esclavitud, de esa maldición. Aunque podemos pensar que los árboles, que la tierra, que el reino animal, que el reino vegetal no puede sentir, no se puede manifestar, no se puede comunicar. Sin embargo, aquí la Biblia me dice que la misma creación gime y espera ser liberada. Y dice la palabra del Señor que está como con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque el día que el Señor, hermanos, se manifieste para que nosotros seamos semejantes a Él en gloria y podamos nosotros entonces vencer por la gracia del Señor esa esclavitud que tenemos aún en este cuerpo.
Porque la Biblia dice que un día este cuerpo de humillación será revestido semejante a la gloria de Cristo, pero no solamente nuestro cuerpo, sino que la misma creación también será liberada de esa esclavitud por causa del pecado. Gloria al nombre del Señor. La ley también revela, hermanos y amigos, la realidad del pecado. Dice la palabra Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley fue como ese catalizador que hizo que el pecado se manifestara, que el pecado se conociera como pecado, porque dice aquí, si la ley no dijera no codiciarás, entonces yo no hubiera entendido que la codicia era pecado. Así que la ley introducida por Dios en su pueblo, que ha afectado toda la humanidad para darnos a entender que es pecado, revela que el pecado es una realidad. Amén, hermanos. Otro aspecto que nos declara la realidad del pecado es la misma experiencia del ser humano. La misma experiencia. Es cierto, hermano, que la educación, que la formación, que principios, que valores, que la cultura nos puede hacer de pronto personas aptas, buenas para la sociedad, pero no nos liberan de la esclavitud del pecado. Puede haber una persona muy estudiada, puede haber una persona muy elocuente, de un buen estrato social, de buena familia, pero el pecado no respeta eso. De todas esas personas nosotros conocemos cómo son esclavos de las bajas pasiones, cómo son esclavos del sexo mal habido, cómo son esclavos de los vicios, cómo son esclavos de pronto de la avaricia. ¿Por qué? Porque el estudio y la clase social no lo exime a él de la condición de ser un pecador. Entonces la experiencia misma en la vida humana nos demuestra que la realidad del pecado es cierta, es ciertísima. Job dijo, yo soy vil y me aborrezco. Él quizás nunca había pensado en eso, pero ahora Job está en esta condición lamentable. Job está en este momento difícil y al verse así invadido por esa lepra, dice, yo soy un vil y me aborrezco en mi maldad, en mi condición pecaminosa. ¿Cuántas personas, por más que de pronto tengan un estrato social, en algún momento han tenido que sentirse viles? Porque las cosas que a veces no quieren hacer, resultan haciéndolas. Hermanos, estos días, cuando ha habido tanta promesa para el pueblo, y eso pues está bien, pero muchas personas cuando llegan y se ven en ese medio donde hay tanto dinero, montones, el pecado que hay en el corazón del hombre, la avaricia y el deseo de tener, les hace olvidar esas buenas promesas que hicieron para el pueblo. ¿Todo por qué? Porque hay un corazón contaminado de pecado, porque no tienen un control sobre la ambición. Y Dios nos guarde a nosotros como cristianos también. No nos podemos dejar engañar por el pecado, porque a veces a medida que Dios nos comienza a bendecir, hermano, el corazón se va apegando a las cosas materiales. Dios nos guarde, porque nuestro corazón debe estar apegado es a nuestro Señor Jesucristo, porque donde esté nuestro corazón, allí estará también nuestro tesoro. Y el tesoro suyo, hermano, y mío, no debe estar en las cosas materiales, debe estar arriba, porque todo lo material, por bonito que sea, aquí se va a quedar. Pero si usted y yo tenemos al Señor Jesucristo, con tesoro, sin tesoro, tenemos una salvación grande en los cielos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta hora? En la experiencia personal, Isaías lo declaró. Cuando tuvo ese contacto y ese encuentro con el Señor, él tuvo que decir, ¡ay de mí! Que soy un hombre inmundo de labios. En otras palabras, que soy un vil, que soy un pecador. Este hombre, Isaías, conocido como el profeta mesiánico, al estar en la presencia de la majestuosidad de Dios, entendió que él era un vil, que él era un pecador, que era inmundo de labios. Nadie podrá, hermanos, delante del Señor sentirse que no ha cometido falta,
porque Dios es más sublime que los mismos cielos. Daniel tiene que decir con relación al pueblo: hemos pecado. Este hombre encabezando allí al pueblo dice: hemos pecado, hemos fallado delante de Dios. Así que en la experiencia de Daniel, él también dice: el pecado es una realidad. El apóstol Pedro tiene que decir, después de haberle fallado al Señor: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Así que esto del pecado no es meramente un pensamiento, una idea, una ideología, una filosofía. No es de pronto algo que tenga que ver simplemente con el aspecto religioso. El pecado es una realidad, y a qué daño ha hecho el pecado al hombre. Pero sabe que en medio de todo eso, aunque el apóstol Pablo escribió y reconoció también la existencia del pecado, mire usted qué frase tan linda nos dice el apóstol Pablo esta noche: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo Jesús, sabiendo él la realidad del pecado, conociendo la condición en que el hombre estaba a causa del pecado, dice que vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol Pablo: yo soy el primero. Por eso, aunque sea una realidad y sus efectos sean nefastos para la raza humana, hermanos, hay una esperanza, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol Pablo: yo soy el primero. Y yo no sé si usted se considera bendecido en esta noche, pero por la gracia del Señor, nosotros como pecadores también hemos sido salvos, porque Él nos ha recibido a misericordia a nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cómo concebía el Antiguo Testamento el pecado? El Antiguo Testamento entonces concebía y consideraba el pecado como una realidad sin solución. Aunque habían elementos que se manejaban, aunque habían ritos y habían algunos aspectos que se hacían como para solucionar en parte la situación del pecado, pero la Biblia nos dice que no tenía solución. Se concebía, se sabía que era una realidad, pero desafortunadamente no tenía solución. La Biblia nos dice, nosotros hablando del profeta Jeremías: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado no desaparecerá de ti, ha dicho Jehová. Así que sí era conciencia de que había pecado, pero también se sabía que no había solución para el problema del pecado. En el Antiguo Testamento se consideraba entonces que la consecuencia y la paga del pecado era la muerte. Gálatas 3:22 al 24 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe entonces Dios, para manifestar su gracia, definió que la muerte fuera por sustitución, el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios? Alabanzas al Señor. Hermano, aunque esto era cierto, aunque el hombre estuviera sufriendo las inclemencias de haber pecado, aunque estuviera recibiendo el pago de haber desobedecido a Dios, y Dios tenía que permitirlo porque Dios es justo. Dios había dicho que la consecuencia del pecado era muerte. Eso es como cuando usted advierte a su hijo: hijo, si tú haces esto, si tú me desobedeces, hijo, entonces me toca castigarte de esta o de esta otra manera. Si su hijo le falla y usted no cumple la palabra, hermano, usted está malcriando al hijo. Usted está faltando a su palabra. Pero no, Dios es el buen padre que cumple su palabra. Sin embargo, ¿sabe una cosa? Cuando a uno como padre le toca disciplinar a su hijo, aunque él merezca la disciplina, como uno ama, por allá el corazón dentro, aunque uno no lo manifieste, a uno se le arruga el corazón, porque uno no quiere ver sufrir, no quiere ver llorar al hijo, así uno haya sido el que lo haya disciplinado o lo haya castigado.
Así pasaba en Dios. Aunque Él tenía que cumplir su palabra, y Él veía que el pueblo, Él veía que el ser humano estaba sufriendo por causa del pecado, por dentro Dios, hermano, también sentía dolor. Por eso es que mientras estas cosas se están realizando, Dios estaba desarrollando un plan que iba a manifestar su gracia, su misericordia y su amor para con el hombre. Démosle una alabanza al Señor Jesucristo. Así concebía entonces el Antiguo Testamento el pecado, a grandes rasgos. ¿Cómo concibe el Nuevo Testamento entonces el pecado? La Biblia nos dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Parte de esa realidad, y entonces da la consecuencia. ¿Cómo concibe también el Nuevo Testamento el concepto del pecado? Que el Cordero de Dios venía a quitar el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor. Si el Antiguo Testamento lo concebía como una realidad pero sin solución, en el Nuevo Testamento se dice, es verdad que el pecado es verdad que el pecado tiene consecuencias, pero viene un Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Viene alguien que viene a solucionar el problema. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero sabe que fue un poquito más allá. No solamente el Cordero vino a quitar el pecado del mundo, sino que 1 Juan 3:5 nos dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Amén. Ya no fue meramente el pecado que había heredado el hombre por causa de la desobediencia de Adán. Porque hay gente que dice, ¿yo qué culpa tengo de que Adán hubiese pecado? Algunos dicen, es injusto Dios que yo esté pagando las consecuencias del pecado que cometió Adán. Pero yo le digo algo, si usted ha pensado que eso es así, entonces Jesucristo el Señor vino como Cordero y quitó ese pecado. Por ese pecado ningún ser humano será juzgado delante de Dios, sino por los pecados que cada uno de nosotros hayamos cometido. Pero hay solución en Jesucristo, tanto para el pecado de Adán como para el pecado que cada uno de nosotros cometamos, porque Él dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Por eso el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, no del pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando uno es perdonado, uno es testigo, hermano, de que el perdón existe. Porque para vuestros hijos es esta experiencia, porque los hijos también vienen manchados por el pecado, pero un hijo que es levantado en los caminos del Señor, cuando tiene uso de razón, lo primero que desea hacer es tener comunión con Dios, es tener el derecho de ser un hijo de Dios. Para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque la gracia se ha manifestado para todos los hombres, no para algunos, sino para todos, porque Él de los dos pueblos ha hecho uno, quitando la pared intermedia de separación. Así que en esta noche todo aquel que considere que es un pecador tiene acceso a la gracia de Dios, porque el Cordero de Dios vino a quitar el pecado y los pecados de todo el mundo. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo concibe entonces el Nuevo Testamento también el pecado? Una realidad con una consecuencia, pero también una solución integral. Sin embargo, hay una advertencia en el Nuevo Testamento con relación al pecado, y es: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque ante una necesidad y ante una realidad que tenga consecuencias duras, nosotros como seres humanos somos recursivos para todo, y gracias a Dios por eso. Y el ser humano también, considerándose que es un pecador, entonces busca cómo solucionar su problema. Entonces encontramos que cada quien a su manera, acomodando su concepto, su pensamiento, las corrientes religiosas, filosóficas, teológicas, entonces cada persona considera que de esta manera me puedo quitar el pecado. Algunos dicen, hay que hacer buenas obras, hay que ser buena persona, eso hay que serlo.
Eso hay que lograrlo. A eso nos ha puesto Dios en la tierra. Pero con eso no solucionamos el problema del pecado. Porque el problema del pecado se soluciona únicamente con el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Por eso Él le dijo allá a los judíos: si no creéis que yo soy, si no creéis que yo soy ese Cordero, si no creéis que yo soy esa gracia, si no creéis que yo soy esa manifestación de esa gracia, de ese amor para vosotros los pecadores, en vuestros pecados moriréis. Así que cualquiera que quiera solucionar el problema del pecado, cualquiera que quiera entrar en comunión nuevamente con Dios, cualquiera que quiera lograr la armonía consigo mismo, porque es que el pecado ha traído guerra contra el mismo ser humano. Hay gente que no se ama a sí misma. Hay gente que no se quiere a sí misma. Hay gente que pelean hasta con la sombra. Y si pelean con ellos mismos, pues con el vecino, con la pareja, con el amigo, con todo el mundo pelea. ¿Por qué? Porque no tienen la paz de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno tiene paz con Dios, hermanos y amigos, esa paz emana para su vida y para todo el entorno social donde uno viva. Así que la solución al pecado está en Jesucristo el Señor. Y yo le doy gracias a Dios en esta noche, porque aquí somos cristianos, aquí le creemos al Señor, aquí hemos recibido al Señor, aquí disfrutamos de la provisión que Dios nos ha dado para librarnos de la esclavitud del pecado. Estén en pie, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar. Hermanos, bienaventurado aquel varón cuyo Dios, ¿cierto? Bienaventurado aquel varón a quien Dios no inculpa de pecado. Oh, alabanzas al nombre del Señor. Bienaventurado, dichoso de corazón, quiere decir la palabra bienaventurado. Si usted mira esas palabras de Job, dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, nadie. De ninguna manera el hombre se podía limpiar de la mancha del pecado, pero yo doy gracias al Señor, a la bendita sangre del Cordero que fue derramada, hermano. Es el mejor detergente que nos ha podido lavar y limpiar de nuestros pecados. Alguien pudiera decir: pero ¿dónde está esa sangre para yo bañarme en esa sangre? Pues en la sangre, la virtud de limpieza quedó inmersa en el nombre del Señor Jesucristo. Así que cuando usted y yo nos bautizamos en el nombre del Señor, ese nombre, hermano, nos lava y nos limpia. Aunque vosotros erais estas cosas, dice el apóstol Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por el nombre de nuestro Dios, porque el nombre de nuestro Dios contiene la gracia, contiene la virtud para lavar y limpiar los pecados, porque no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra en que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo. Yo no sé si usted esta noche se alegra al saber que sus pecados, hermanos, han sido lavados.